secretario, sírvase de verificar el quórum. Buenas tardes a todos. Damos inicio a la primera sesión del año académico 2016 de la Academia Colombiana de Historia. Presento saludos a los académicos, a los panelistas que harán la presentación del libro Bareque en Manizales, y agradecemos la presencia de los presidentes y vicepresidente del Colegio Máximo de las Academias, doctor Enrique Forero, y el vicepresidente David Rubio, lo mismo que al presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia, doctor Eufrasio Bernal. ¿Hay quórum, señor presidente? Le agradezco someter a consideración de la Academia el proyecto de orden del día. Proyecto de orden del día para la sesión del martes 16 de febrero de 2016. Primero, verificación del quórum, saludo del señor presidente, informe de comisionados, proposiciones, presentación de libros y panel y presentación del libro Bareque en Manizales por sus autores y el editor Jorge Enrique Robledo y Pedro Felipe Hoyos. Concluido el acto académico, el editor invita a una copa de vino en el Salón Alberto Lleras. Leído el orden del día, señor presidente. En consideración de la Academia, el proyecto de orden del día leído queda aprobado. Gracias, señores académicos. Saludo del señor presidente. Bueno, buenas tardes. Un gusto iniciar la primera sesión del año con tan nutrida y grata asistencia de todos ustedes, aunque ya pues a mitad de febrero, bastante avanzado el año, pero en razón de que esta es la primera sesión y no he podido hacerlo personalmente con todos, desearles por supuesto un muy buen año 2016, en el que pues vamos a culminar una serie de actividades y de proyectos en los que venimos adelantando en la Academia y que esperamos pues culminar exitosamente en este año. Es muy grato entonces que la primera sesión del año la tengamos con la asistencia de varios presidentes de academias, que ya mencionó el doctor Luis Horacio, y particularmente el doctor Enrique Forero, presidente del Colegio Máximo de Academias de Colombia y presidente de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. El doctor Forero asumió la presidencia del Colegio Máximo en diciembre del año pasado, y con él y los presidentes de las academias que son miembros del Colegio Máximo hemos venido adelantando una labor en equipo que ha sido realmente muy dinámica, muy enriquecedora y que nos está permitiendo adelantar en actividades que antes jamás se habían hecho por parte de las academias, es decir, un trabajo conjunto, en equipo y en proyectos comunes que van a ser sin duda muy fructíferos. Quiero simplemente informarle a la Academia muy rápidamente, y ahora pues tendremos unos informes de comisionados, algunas de las actividades recientes de la Academia. Empezar por supuesto, y una información como les digo muy somera, con los acontecimientos recientes relacionados con la ampliación de la doble calzada en la zona del campo de batalla de Boyacá. Al respecto, y en lo corrido de este año, hay un par de hechos nuevos, de hechos adicionales. La tutela que presentó el Grupo de Acción Pública de la Universidad del Rosario al Consejo de Estado para buscar que se mantengan las medidas cautelares. Eso es, en este momento pues está presentada la tutela y está en trámite. De otra parte, la solicitud que se le hizo también al magistrado del tribunal en Tunja para que tenga en cuenta los estudios técnicos, empezando por el de la Universidad Nacional, en las decisiones que se vayan a tomar en ese sentido. También en una reunión que se hizo hace unos 10 días, se está promoviendo con el Grupo de Acción Pública de la Universidad del Rosario, con la Asociación Colombiana de Historiadores, el programa de Historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja y la Academia Colombiana de Historia, un debate de control político en el Congreso de la República. Y finalmente, una carta que se le envió a la ministra de Cultura hace unos 15 días, solicitándole que nos aclare información que ha venido circulando en las redes sociales en el sentido de que las volquetas y las
los bulldozers que están trabajando en la zona han encontrado algunos restos humanos prehispánicos y cerámica prehispánica que han venido recogiendo y llevando a un relleno de escombros, lo que sería muy grave. Le voy a pedir al secretario que lea la carta que se envió en ese sentido y ya les comento algunos otros temas. Es una carta dirigida a la ministra de Cultura y firmada por el presidente de la Academia. Bogotá, 28 de enero de 2016. Doctora Mariana Garcés, ministra de Cultura de la ciudad. Respectada doctora Garcés, recibí en la Academia Colombiana de Historia información que circula en las redes sociales que, de ser cierta, es de inmensa gravedad. Como verá en la imagen que le adjunto, se informa que en las obras de la vía Briceño-Tunja-Sogamoso, en la zona específica del campo de la Batalla de Boyacá, se han encontrado restos humanos y cerámica precolombina que han sido recogidas por el concesionario de la ampliación y llevados a un relleno de escombros. Le agradezco investigar la realidad de esta información que, como entenderá, constituiría un gravísimo atentado al patrimonio colombiano. Muchas gracias por la información que me pueda suministrar al respecto. Cordialmente, Juan Camilo Rodríguez Gómez, presidente. Con copia a Ernesto Montenegro, director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Alberto Escobar, director de Patrimonio del Ministerio de Cultura. Javier Guerrero, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Historiadores, y doctor Sebastián Senior, coordinador del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario. Entonces, como ven ustedes, eso es un hecho más de los tantos que hemos venido denunciando y alertando desde la Academia Colombiana de Historia sobre lo que viene sucediendo en el campo de batalla de Boyacá. La situación es cada vez más grave, más delicada, pero obviamente, y ya lo hemos comentado acá suficientemente, la presión política para que eso se haga como sea, pues también es muy difícil de detener por parte de la Academia y de quienes hemos estado junto con la Universidad del Rosario y la Asociación Colombiana de Historiadores adelantando acciones en ese sentido. Pero, insisto, están en este momento en curso acciones adicionales en los estrados judiciales y los mantendremos informados. Y aún no se ha recibido respuesta por parte del Ministerio de Cultura de la nota que se acaba de leer. También tuvo la Academia intervención y ahora en una sección pues, de informe de comisionados, intervención en la audiencia que hace pocos días se realizó en la Corte Constitucional alrededor del Tesoro Quimbaya y de la solicitud que se ha venido haciendo para la repatriación del Tesoro Quimbaya. El académico Roberto Lleras Pérez intervino en esa audiencia pública y ahora nos informará al respecto. Y también intervino la Academia, comisionado el académico Santiago Luque Torres, en el Consejo de Estado. Eso fue el año pasado, pero hubo una reunión adicional en desarrollo de esa audiencia pública del Consejo de Estado, reunión que se hizo también hace pocos días en el Instituto Nacional de Metrología, alrededor de un tema que es muy delicado por las implicaciones legales que tiene, y es el de las medidas antiguas. Enseguida también el doctor Luque Torres nos informará sobre los desarrollos que se han presentado en ese sentido. Vamos a presentar en la sección de libros la publicación reciente de la Academia. En todo caso, quiero comentarles que hay un buen número de títulos en este momento en imprenta. Hay 5 libros que están bastante avanzados en su proceso editorial. Tal vez el más próximo vaya a ser el del doctor Roger Pita, de manera que ahí vamos a tener un periodo relativamente nutrido en materia de publicaciones. Y en otros asuntos que es mi obligación, por supuesto, informarle a los académicos, quiero comentarles, y ya habrán visto ustedes, en diciembre ya abrió sus puertas el local de la Academia sobre la calle peatonal, la calle 10, donde se instaló un café que ha tenido pues bastante éxito. Ellos están muy contentos, les ha ido bien. He tenido también muy buena opinión por parte de los académicos que han ido al café, y bueno, nos está generando un ingreso que es
importante para la academia después de que ese local estuvo tantos años un poco a la deriva y que recibíamos ingresos ocasionales y que nos generó incluso tantos líos de tipo judicial, pero que finalmente se pudo arreglar y ya pues está funcionando muy bien. Y también ya se desocupó la casa contigua a la academia, donde estuvo funcionando hasta finales del año pasado una de las dependencias de la Escuela de Artes y Oficios de la Fundación Santo Domingo, institución que se portó muy bien con la academia, con la que no tuvimos el menor problema, muy cumplida en sus pagos y demás, pero ya como terminaron ellos de realizar las adecuaciones físicas que debían hacer en sus instalaciones, nos devolvieron la casa. Esa casa, por supuesto, es también un potencial ingreso muy importante para la academia. He estado realizando una serie de contactos a lo largo de finales del año pasado y de lo ocurrido de este año. Finalmente, la negociación que llevaba algún potencial con la Universidad de Colegio Mayor de Cundinamarca no resultó. Ellos están buscando pues, un inmueble más grande, pero con otras dos instituciones he venido conversando, han visitado la casa y hay una posibilidad muy alta de que ojalá ahora en el mes de marzo ya la tengamos arrendada con un buen canon de arrendamiento mensual. Entonces, hay otros aspectos ya más de tipo financiero que quisiera compartir con ustedes en una próxima sesión ya más de tipo interno de la academia, pero buena parte de ellos quedaron ya ilustrados e informados a la academia en la penúltima sesión del año pasado, en la que se presentó el informe financiero y en la que particularmente recordarán ustedes que tuvimos también el agrado de informar a la academia que por primera vez en mucho tiempo teníamos un superávit en nuestras finanzas y no podemos decir una situación boyante, ni mucho menos, ni más faltaba. La academia necesita muchísimos recursos y tiene infinidad de necesidades, pero hemos logrado estar ya en una situación mucho más tranquila y particularmente con estos ingresos propios que se están generando por los inmuebles, por las publicaciones, pues la situación es muchísimo mejor. Eso entonces, en lo que quería informar, un saludo especial al senador Jorge Enrique Robledo que nos acompaña en la sesión de hoy. Suficientemente conocido el senador Robledo, pero hoy nos va a hablar de temas en los que él es un especialista y que en el gremio de los historiadores y de los científicos sociales no es tan conocido, y es sus conocimientos en el campo de historia, de la arquitectura y particularmente en el tema sobre el que va a hablar hoy. Vamos a tener entonces una presentación de un trabajo, de una publicación de Felipe Hoyos Corbel y Jorge Enrique Robledo sobre el bareque en Manizales, un trabajo realmente muy interesante. Yo conocí a Felipe Hoyos a mediados del año pasado cuando se hizo en la Academia Antioqueña de Historia el Congreso sobre Colonización Antioqueña, y conocí también las publicaciones que ha venido haciendo Hoyos Editores sobre la historia de Manizales, Café y Caminos de Herradura en el poblamiento de Caldas, Bolívar y las negritudes, una biografía en alemán de Bolívar, La luz a escala humana, un bellísimo libro sobre los vitrales de la Catedral de Manizales, la antología de la Revista Nueva, entre otras publicaciones de de Hoyos Editores, y buena parte de ellas de autoría de Felipe Hoyos Corbel. Entonces, hace un tiempo hablamos de esa próxima publicación que venía en camino y me pareció muy interesante que en la academia se hiciera la presentación, porque tiene un interés histórico bien particular. La academia en determinados momentos ha tenido académicos que se han interesado por la historia de la arquitectura, entre otros el doctor Alberto Corradain, que tanto conocemos los trabajos de él sobre historia de la arquitectura en Colombia, historia de Bogotá, historia del Capitolio, etcétera.
de manera que conocer otras perspectivas y en otros escenarios y en otras regiones del país, como lo vamos a hacer hoy con el trabajo de Robledo Castillo, de Hoyos Corbel y de Macías Vázquez, que no nos acompaña en la sesión de hoy, pues va a ser interesante para mirar otro tipo de temas. Entonces, de nuevo, muchas gracias por la asistencia y continuamos con el orden del día. Como lo manifestó el señor presidente, le damos la bienvenida al senador Robledo, arquitecto de la Universidad de los Andes y especialista en arquitectura tradicional. En el orden del día tenemos 2 informes de comisionados ante el Instituto de Metrología Colombiana sobre medidas antiguas, el doctor, el académico Santiago Luque, y ante el Consejo de Estado, el arqueólogo académico Roberto Llera sobre el Tesoro Quimbaya. Muy bien. Le doy la palabra al académico Santiago Luque para que nos presente su informe. Por supuesto, los 2 académicos tienen informes escritos extensos y detallados, pero hoy harán un resumen de sus intervenciones. Gracias, señor presidente. Bueno, representando a la Academia ante el Consejo de Estado y ante el Instituto Nacional de Metrología, pues he asistido a las sesiones en las cuales, para dirimir los problemas originados en la conversión de medidas agrarias antiguas al sistema métrico nacional y mundial, pues se han venido presentando, porque para registrar algunos títulos es necesario que esas medidas se den en el sistema métrico. Entonces, como hay graves situaciones en conflicto, y parece que esto tiene que ver con 3 o 4 grandes casos en la costa de Cerrejón, en la isla de Tierra Bomba, en otras partes, y también con el problema de restitución de tierras, aunque está ahora pues en el fogón. Entonces hay mucha presión para resolver el asunto. Yo expuse ante el Consejo de Estado los resultados de mi experiencia en hacer cartografía con base en medidas agrarias antiguas, reconstituir los planos de la sabana, de planta de la vertiente, mirar otras partes, otras zonas del país para hacer la topografía, ¿sí?, con base en las vistas de ojos antiguas de los predios y con base en los dictámenes de los litigios. En el Consejo de Estado decidió, de todas maneras, que se haga una tabla de equivalencias entre las medidas agrarias antiguas y el sistema métrico nacional, y para eso dijo que la entidad destinada debía ser el Instituto Nacional de Metrología, quien quedó encargado del tema, y yo he asistido a una reunión allí también. En ambas partes mostré, pero creo que infructuosamente, los graves errores que se pueden cometer por aplicar directamente una conversión de medidas mediante una simple tabla. La tabla existe, el mejor trabajo que se ha hecho lo hizo un académico, Luis Eduardo Páez Curbel, de Ocaña, ¿sí?, se llama Medidas Agrarias Antiguas, está aquí en la biblioteca. Yo, después de la reunión del Consejo de Estado, traje a algunas de las personas, les hice sacar una copia del libro que está aquí en la biblioteca. No la pudieron sacar completa por algunas disposiciones internas, tuvieron que ir a la biblioteca del mensaje del Arango o algo así, y ahí sí lo pudieron obtener completo. Pero evidentemente ese no es el sistema. O sea, las medidas se obtenían, como yo lo he visto en la práctica, de mirar cientos de procesos, trabajo de más de 20 años, es mirar las vistas de ojos que hacían usualmente con oidores antiguamente y cómo se marcaban los linderos, reconstituir eso en el terreno, y eso da una medida que es cualquier cosa menos lo que daría una equivalencia de una medida agraria antigua, la más sesuda de todas, la de Páez Curbel, al sistema métrico, porque hay errores de 1 al 5.000, al 10.000%, ¿sí? O sea, pues los errores pueden ser
garrafales inmensamente grandes. Entonces, yo he puesto mis servicios a disposición tanto del Consejo de Estado como del Instituto Nacional de Meteorología por la comisión de la academia, ¿sí? Y estamos a la espera, ¿sí? De qué pasa, pero, o sea, me parece que ellos están tratando de simplificar demasiado el asunto y pueden cometer graves errores y afectar derechos de terceros, y me parece supremamente delicado ese informe, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luque Torres. Le agradecemos por la colaboración que ha tenido usted en un asunto que es muy delicado, porque precisamente se presta para lo que usted bien señala, simplificación o generalización que conduce a graves errores. Le ruego pues seguir atento a un tema que es importante no solamente en términos históricos, sino para los problemas de la Colombia de hoy, como usted bien lo señala, de restitución de tierras, conflictos, en fin, asunto en el que podemos tener una participación muy importante, muy amable. Y le doy la palabra al académico Roberto Lleras Pérez para que nos informe de su comisión ante la Corte Constitucional alrededor de la repatriación del Tesoro Quimbaya. Muchas gracias, señor presidente, señores académicos visitantes. Antecedentes del asunto. En 1892, el Gobierno Nacional, encabezado por el designado Carlos Holguín, adquiere un lote de piezas arqueológicas que se viene a conocer posteriormente como el Tesoro Quimbaya, con el objeto de llevarlo a la exposición del cuarto centenario del descubrimiento de América en Madrid y obsequiarlo posteriormente a la reina Cristina, regente de España. Eso se lleva a cabo en 1893, siendo presidente Miguel Antonio Caro. Colombia reacciona a este hecho casi 90 años después, durante el gobierno de Belisario Betancur, 1982-86, cuando se hacen algunas gestiones para que el tesoro vuelva al país, gestiones que en ese momento no tienen éxito. En esta oportunidad, como resultado de la acción popular entablada por un ciudadano colombiano, Felipe Rincón, y fallada favorablemente en primera instancia por un juez y posteriormente negada por el Tribunal de Cundinamarca, el asunto llega hasta la Corte Constitucional de Colombia. Esta Corte, con el fin de ilustrarse, procede a citar a una audiencia informativa que se lleva a cabo. Intervienen en ella representantes del Ministerio de Cultura, Instituto Colombiano de Antropología, la Cancillería, universidades, instituciones, algunos representantes de fuera del país, un experto en patrimonio del Perú y demás, la directora del Museo del Oro, y el presidente Juan Camilo Rodríguez me pide que en representación de la Academia Colombiana de Historia intervenga. Todas las intervenciones están definidas por 3 preguntas fundamentales que se hacen. Voy a muy rápidamente decir cuáles son las preguntas y cuál fue nuestra intervención. La primera pregunta: ¿cómo define la identidad colombiana en relación con el legado de las comunidades indígenas las 122 piezas de la colección Quimbaya que actualmente se encuentran en el Museo de América de Madrid? Esto visto en la perspectiva contemporánea del valor antropológico e histórico del patrimonio cultural. Yo opté por enfocar esta pregunta desde una perspectiva que me parecía muy importante, porque había leído varios de los reportes de prensa que se habían hecho, en los cuales se declaraba, por ejemplo, que era muy importante que estas piezas se consideraran como parte del patrimonio porque habían sido hechas por la gloriosa tribu Quimbaya, que había sido pues atropellada por los españoles durante la época de la conquista. Entonces, lo primero que se aclaró desde el punto de vista arqueológico es que este grupo de piezas, que pertenece al estilo conocido como Quimbaya temprano, realmente no tiene nada que ver con ese grupo histórico Quimbaya del siglo XVI. Las piezas corresponden a una tradición que tiene vigencia entre el siglo III antes de nuestra era y VI o VII de nuestra era. O sea, para cuando llegan los españoles esa cultura ha desaparecido ya mucho tiempo antes. De hecho, una de las piezas del Tesoro Quimbaya está asociada con una fecha de 260 de nuestra era, fecha de Carbono 14. Entonces, esa era una cosa muy importante, que no se haga esta vinculación directa entre las piezas y un grupo histórico encontrado por los españoles. Dicho esto, se aclaraba que no obstante que no haya una afiliación directa, el Tesoro Quimbaya indudablemente tiene una importancia porque corresponde a un proceso
que se dio en el territorio de Colombia y que indudablemente desde 4 puntos de vista, por lo menos el tecnológico, el estético, iconográfico, el arqueológico y el simbólico, tiene una importancia muy grande para el patrimonio cultural colombiano. Y que además el hecho de que no haya una afiliación directa no puede ser un argumento para no considerarlo parte del patrimonio, porque lo mismo ocurre, por ejemplo, con las pinturas de las cuevas de Altamira en España. Nadie va a negar que eso es parte del patrimonio cultural español, pero uno no puede de ninguna manera vincular directamente a quienes hicieron esas pinturas en Altamira con la población española actual. Además, se hace énfasis en que el Tesoro tiene un potencial de investigación muy grande, que sería muy importante para el país tenerlo. La segunda pregunta se refiere que si a la luz del ordenamiento internacional, ¿cuál o cuáles serían los instrumentos o procedimientos más eficaces para lograr la restitución o repatriación de bienes culturales de valor arqueológico cultural? En ese punto consideramos conveniente hacer un recuento de cómo se había dado el proceso de donación del Tesoro Quimbaya y llegamos a la conclusión de que, como efectivamente se ha señalado, se pretermitió una autorización que debería haberse obtenido, que era la del Congreso Nacional, pero no era para exportar el Tesoro Quimbaya, era una autorización necesaria para utilizar recursos del Tesoro Nacional con el fin de comprar un regalo para una nación extranjera. Eso, sin embargo, a la luz del ordenamiento jurídico internacional es un argumento bastante débil. España recibe este tesoro en 1893 de buena fe, no tiene por qué estar enterada de que se pretermitió un requisito como este y no hay desde ningún punto de vista una rotura, un acto de despojo de patrimonio cultural, como sí en otros casos ha ocurrido. En la época en que se exporta el Tesoro Quimbaya no existe en el ordenamiento de Colombia ninguna ley que prohíba la exportación del patrimonio, de lo que hoy consideramos patrimonio. Y en ese punto también consideramos importante aclarar que ninguna pieza, ninguna cosa, en efecto, por más valiosa que hoy en día la veamos, tiene el carácter intrínseco de patrimonio. Ese carácter ocurre cuando efectivamente se presenta una relación específica del objeto con la comunidad y la comunidad, sea ya un grupo local o nacional, procede a significar de alguna manera y a valorar eso como una parte del patrimonio. En ese momento eso se convierte en parte del patrimonio, es una construcción social. Y eso en ese momento realmente en el siglo XIX, finales del siglo XIX, no se puede decir que hubiera ocurrido. Entonces no fue en ese momento, por mal que nos caiga, la exportación de unos objetos de patrimonio, eran piezas arqueológicas simplemente. Llegados a ese punto, consideramos que se puede dar la pelea jurídica, sí, pero que va a ser realmente una cosa muy complicada y que no tiene muchos visos de ser ganada con facilidad. Y que por lo tanto lo mejor sería explorar en este momento un acuerdo de buena voluntad, lo que se llama un memorando de entendimiento con el gobierno español. Eso es tal vez lo más adecuado. La última pregunta dice, teniendo en cuenta que las 122 piezas de la colección que se encuentran en el Museo de América, entregadas en el 93 por un jefe de Estado, entonces los estándares actuales internacionales en materia de repatriación y restitución serían aplicables al caso concreto. Para contestar eso, hacemos énfasis sobre el hecho de que el acto de donación es singular, jurídicamente hablando, y que nos deja sin precedentes en el campo de este tipo de eventos para estudiarlos y para aplicar lo que podría ser una jurisprudencia. No hay fraude, no hay contravención directa de una norma de protección patrimonial. Ninguna de las convenciones, ni la Haya, ni las convenciones de UNESCO, realmente podría cobijar un acto como este. Y bueno, para terminar, hacemos énfasis sobre que sería importante desde el punto de vista jurídico también estudiar si el acto de uso de recursos del Tesoro Nacional que el designado Carlos Holguín efectuó en 1892 para la compra del Tesoro es el acto que hay que juzgar y si en ese caso habría que pensar que ya prescribió
y si prescribió realmente no habría ninguna cosa que hacer al respecto. Entonces, como ven, lo que hacemos básicamente es un llamado a decir que sí es un punto importante del patrimonio nacional hoy en día, pero que hay que tener el principio de realidad de que no es un caso fácil, no es cuestión simplemente de hacer declaraciones emocionales, decir que esto tiene que venir porque es de vital importancia para el país, sino que hay que abocarlo desde estos principios de realidad y que la cosa no es de ninguna manera sencilla. Señor presidente, muchas gracias. Gracias a usted, académico Lleras Pérez, por su intervención en la audiencia de la Corte Constitucional y pues también seguiremos atentos a ese asunto. Proposiciones. Tengo en la mesa una proposición de duelo que dice: la Academia Colombiana de Historia, en su primera sesión del año académico 2016, registra el fallecimiento en la ciudad de Bogotá el 15 de diciembre del año próximo pasado del académico correspondiente Monseñor Guillermo Agudelo Giraldo y expresa sus condolencias a la familia y a la Arquidiócesis de Bogotá. Por secretaría se enviará esta proposición de duelo en nota de estilo, en Bogotá, a 15 de febrero de 2016. En consideración de la Academia, la proposición leída queda aprobada. Gracias, señores académicos. Entramos al quinto punto, presentación de libros, señor presidente. Si hay académicos que tengan libros para presentar, el académico Manuel Lucena Giraldo. Buenas tardes. Me cabe el honor de compartir y de presentarles esta tarde el libro 82 objetos que cuentan un país, una historia de España, publicado recientemente en Taurus y, tengo que decirlo con mucho orgullo, escrito en Colombia por completo. Es una evaluación de la cultura material, en este caso dentro de una tendencia historiográfica general. El primer libro de esta tendencia tiene que ver con una exposición del Museo Británico que se llama De 100 objetos y muy poco después la Smithsonian Institution de Washington puso en marcha una exposición y un libro también. Y quizá en este punto lo curioso es señalar que los objetos de la industria cultural se abren. En el caso inglés del Museo Británico, lo primero fue un programa de radio en la BBC que llevó a una exposición y que llevó a un catálogo y a un libro. Bueno, en el caso de la Smithsonian fue diferente, fue mucho más sensato en la medida en la que empezó por la edición de un magnífico volumen, en mi opinión. Y bueno, pues la revisión de la cultura material expresa que hay una comunidad de objetos y de emociones alrededor de esos objetos. Creo que forma parte también de algo muy relevante dentro de la manera de historiar hoy y contempla una visión, evidentemente, de la representación de los objetos. El primero es un hacha de mano de la Cova de Atapuerca y el último es la terminal T4 del aeropuerto de Barajas, por el cual pasamos con cierta frecuencia. En medio hay abanicos, monumentos, cuadros, cosas de, comillas, alta cultura, de cultura popular, y en cualquier caso, por supuesto, es un honor compartir con ustedes y entregar para la biblioteca este ejemplar. Muchas gracias. Muchas gracias al académico Lucena. Teníamos una gran expectativa por su libro desde hace un tiempo, comentó que estaba en esa investigación, de manera que lo leeremos con mucho interés. Muy amable. El académico Santiago Luque. Señor presidente, señores académicos, hoy tengo el gusto de presentar el volumen 9 de apuntes para la historia de la ingeniería en Colombia. La Academia de Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas, que tengo el honor de presidir, con esto completa casi 3.000 páginas en 11 volúmenes de historia de la ingeniería en Colombia. Este tema es intensivo en la parte del urbanismo, sobre todo de infraestructura del urbanismo. Contiene artículos claves de Álvaro Pachón Muñoz, académico de número de nuestra academia, ingeniero de la Nacional, primer doctor en Economía en la Universidad de Harvard, sobre
crecimiento de las ciudades en Colombia y aspectos muy interesantes de ello. También un comentario del libro sobre la liquidación de los resguardos en la provincia de Santa Fe del académico Fernando Mayorga. Otros artículos sobre el mismo tema urbano del ingeniero Enrique Ramírez y del arquitecto Fernando Ruiz Gutiérrez, director que fue de planeación distrital, en una época en que él hizo estudios muy interesantes. Él tenía un posgrado en MIT en el tema. Y bueno, acompaño una crítica o un comentario a la obra de Mayorga con una actualización de mi plano de tantos años sobre la cartografía de la sabana y de la vertiente que tiene que ver con la comisión también, con el Consejo de Estado que ustedes amablemente me confirieron, en la cual pues, se muestra el verdadero tamaño de los resguardos que comentaba Fernando en su libro, de los ejidos y de la zona comunal de esa época, y con unas visiones que realmente contradicen mucho lo que han dicho otros autores que han trabajado el tema. Entonces, para los académicos que deseen, por favor me solicitan un ejemplar y con mucho gusto se los entregaré en próxima sesión o se los hago llegar, lo pueden recoger en la oficina. Entonces hago entrega, señor presidente. Muchas gracias, académico Luque, por continuar con ese trabajo tan serio y riguroso de la academia que usted preside y que tenemos el gusto de que sesione en las instalaciones de la Colombiana de Historia. Muy amable. Coronel Almario, académico, tiene la palabra. Señor presidente, señores académicos, tengo el gusto de presentar hoy a la academia mi último trabajo de historia que titulé 200 años de la Reconquista Española de 1815. Es un trabajo histórico, no necesariamente militar, pero sí que tiene que ver con el análisis y el conocimiento, porque tiene una vocación de enseñanza de la historia de ese episodio que fue el acontecimiento más importante que ha tenido en América desde el punto de vista militar esa operación realizada por España para buscar la reconquista de sus territorios, parte del Imperio Español. Es más lo que se sugiere que lo que se dice, pero no se deja de decir lo fundamental. Si tiene algún mérito el libro, es el llamar las cosas por su nombre, sin ningún tipo de ideología y sin ninguna preocupación por lo que alguien pueda pensar. Ser respetuoso en lo que a España concierne, en lo que ocurrió aquí tiene que ver, pero de todas maneras yo sé que el libro puede despertar crítica y estamos listos a colaborar para aclarar los aspectos a que haya lugar. El prólogo del libro fue escrito por el miembro de esta academia, académico de número, el doctor Benjamín Ardila Duarte, que tuvo la amabilidad y me hizo el honor de escribir el prólogo. Ofrezco a los académicos para un cercano futuro la posibilidad de hacer una lectura con respecto al tema y obsequiarles un ejemplar del libro. Muchas gracias. Muy amable, coronel Almario, por su aporte en este periodo pues, de los ciclos bicentenarios del 2010 al 2019, de manera que tendremos el mayor interés en leer su trabajo, que se suma a los que se vienen publicando por estos tiempos y sobre todo ahora con el bicentenario de la Reconquista y luego de la campaña libertadora. De manera que lo leeremos con mucho interés y así sea un poco extemporáneo, pero más vale tarde que nunca. Me hace acordar usted que hemos cometido por lo menos un descuido y es no haber hecho una proposición de felicitaciones al general
José Roberto Ibáñez, miembro de número de la Academia Colombiana de Historia y que hasta el miércoles de la semana pasada presidió la Academia Colombiana de Historia Militar. De manera que le debo a pedir al doctor Luis Horacio que hagamos la respectiva proposición. El general Ibáñez presidió durante 12 años la Academia Colombiana de Historia Militar, después del general Jaime Durán Pombo y del general Álvaro Valencia Tovar, y los aportes a la historia militar del general Ibáñez pues, son suficientemente conocidos y muy valiosos, y la labor que hizo en la Academia también fue muy importante. De manera que lo felicito por la labor que hizo y le agradezco, y lo formalizaremos con la respectiva proposición. ¿Algún otro académico que presente libros? Yo me tomo la palabra para presentar 3 títulos muy rápidamente. En primer lugar, un trabajo muy interesante publicado por la Universidad Externado de Colombia, es la traducción de un libro del historiador británico Matthew Brown, doctor en Historia de la Universidad de Londres y actual profesor de Historia Latinoamericana en la Universidad de Bristol, y conocido de todos nosotros por sus trabajos sobre historia militar, precisamente extranjeros en la independencia, en fin. El trabajo de Brown en esta ocasión se llama El Santuario, Historia Global de una Batalla. Es un trabajo minucioso, muy detallado sobre la batalla del Santuario y sobre el levantamiento de Córdoba contra Bolívar. Un trabajo muy interesante con investigación de archivo en Venezuela, en Colombia, en Inglaterra, en Estados Unidos, prensa de la época, hojas sueltas, una perspectiva realmente novedosa y muy llamativa de ese conflictivo final de la época gran colombiana. No me detengo pues en contarles más del libro, los capítulos, pero además de lo que tiene que ver específicamente con la batalla del Santuario, hay un aspecto muy interesante, y es el relacionado con las redes bolivarianas en la época y el final de esas redes bolivarianas, lo que termina sucediendo, por ejemplo, con Ruperto Hand, que termina pues de profesor de inglés en Caracas, donde muere ya en los años 50, Castelli y demás, un trabajo muy novedoso. También publicado por la Universidad Externado de Colombia, de Bernardo Vela Orbegoso, un libro titulado Colombia no es una isla, una contribución al debate sobre la formación del Estado colombiano en el entorno global. De este autor ya habíamos presentado un libro en ocasión anterior, asociado con Historia Política Colombiana del siglo XIX. En este abarca ya Historia Política Colombiana del siglo XX, un trabajo que constituye también un aporte muy valioso. Y finalmente el volumen 173 de la Biblioteca de Historia Nacional, publicación de la Academia Colombiana de Historia, trabajo titulado Colombia frente al antisemitismo y la inmigración de judíos polacos y alemanes 1933-1948, de la historiadora Lina María Leal Villamizar. Es un trabajo de tesis de maestría con todos los lauros en la Universidad Nacional de Colombia, tema sobre el que existen lugares comunes y no muchas investigaciones realmente de fondo. En este caso, la autora hizo un trabajo muy minucioso de prensa de la época, de archivo, particularmente el archivo diplomático y consular de la Cancillería y algunas otras fuentes extranjeras, para presentar acá una visión realmente novedosa sobre esos años, final de los años 30 y años 40, y lo que sucedió pues con la comunidad judía en Colombia en esos años. Entrego también este libro, que le será repartido también a los académicos en la sesión de hoy. Presentación del libro Bareque en Manizales por el arquitecto senador Jorge Enrique Robledo y por Pedro Felipe Hoyos, editor. Le pido entonces a Pedro Felipe Hoyos Corbel que haga la primera parte de la presentación del libro que tuvo la generosidad de compartir en el día de hoy con la academia.
Muy buenas tardes. Especial saludo a la mesa y a el público, resaltando pues varios amigos que vinieron a acompañarme en esta presentación. Me siento muy honrado poder hablar en este recinto sumamente histórico. Esto fue la sede de la Universidad Nacional hace muchísimas décadas y hay vínculo familiar muy especial con este claustro. Debo disculpar al coautor Fernando Macías. Él en este momento, creo que hace unas horas ya, fue nombrado secretario de Cultura del municipio de Salamina. Estaba posicionándose y obviamente no prefirió, pero sabía que era oportuno cumplir con esa parte, dejar eso bajo techo y dejar pues sus palabras para otra oportunidad. Yo tengo una corta intervención, después les voy a mostrar unas imágenes del libro, voy a hablar un poquito sobre el tema en sí y sigue el arquitecto y senador Jorge Enrique Robledo con su aporte y al final hay una copita de vino que gustosamente queremos compartir con ustedes. Los ejemplares y otros de esa colección que voy a mencionar están pues a la venta aquí enseguida. Para mí como editor, hacer un libro es un acto político. Busco con él destacar un contenido, preferiblemente local, y hacer un puente entre el libro que compacta la temática y el lector. Enriquezco el nivel de conocimiento y de conciencia de la sociedad en la que opero. El libro consta de una complicada trinidad que es mandato, es mandatario y es mandante a la vez. Mis libros protestan, construyen, hacen justicia e incitan al debate. Si se analizan los 49 libros que he editado desde el año 2002, cada uno no solo abarca una anécdota, son testigos de mi simpatía y admiración por el autor, corresponde a una idea precisa, visibilizar la cultura y sus actores vivos o muertos de mi región. Estos libros son participación en un espacio enrarecido como lo es la cultura y las letras en un país subdesarrollado como el nuestro. El primer libro de Hoyos Editores fue un libro de poemas de precisamente Fernando Macías. He publicado novelas, textos de filosofía y, por supuesto, historia. Lo digital lo he explorado editando fonolibros, CDs interactivos o publicando una revista digital que lleva el nombre de la librería que tuve, Letra 2. La viabilidad comercial de ellos, por ende, es frágil porque el rédito económico no es mi meta. Por supuesto que me preocupa pagar al obrero impresor, al productor del papel y de las tintas y todas las actividades de apoyo a este bello oficio, mas el mandato es buscar lectores a estas páginas, tanto que mi razón de estar con ustedes hoy y aquí se relaciona con el afán de corresponder a ese apostolado que tiene como misión facilitar el encuentro del autor con su lector por medio del libro. Hago política porque recibo un mandato, mas no ostento una curul. Actúo sobre la sociedad y a la vez soy reflejo de ella. Soy un enamorado de mis libros porque los concibo robustos, pensando que deben soportar un pesado tránsito y sobre todo desafiar el tiempo, conservando vigencia por muchas décadas y convertirse en bibliografía obligada en temas tal vez no tan mediáticos. El punto de partida de Bareque en Manizales fue ser continuación del libro El Centro Histórico de Manizales, su origen y razón de ser, que publiqué en el año 2014. Pretendí con ese libro brindarle a mi ciudad natal, Manizales, una historia de los incendios de los años 20 y su reconstrucción que le impusieron una impronta arquitectónica que lleva por nombre ecléctica o republicana. Hay en Manizales actualmente un interés amplio en ese rezagado patrimonio y no había un libro que explicara la historia de ese episodio. Entonces pasamos en Manizales de un extremo a otro, se encumbró lo republicano dejando de lado al Bareque. Era pues pertinente preparar otro libro que le hiciera justicia a ese otro sustrato y que articulara esas dos arquitecturas bastante emparentadas. A la vez era aportar un capítulo al libro imaginario de una historia cultural de la ciudad, ya que la arquitectura la concibo yo como historiador desde el punto de vista cultural ligado a una cronología y no hago un énfasis dominante en lo técnico. Que el Bareque se produce con boñiga de quino y barro me interesa
y me imagino las recuas de mulas aportando la indispensable fibra, pero desconozco en qué medida se deben mezclar estos componentes. Creo que estoy, como la mayoría de nosotros, exento de manejar esos detalles técnicos. Más lo técnico no se debe despreciar tan rampantemente, porque en la discusión venidera acerca de las tipologías del bareque dará el argumento decisivo. Preparar este libro, soportándolo en 3 autores bastante diferentes, se constituyó en un gran atractivo. A Jorge Enrique Robledo le recojo la visión del arquitecto sobre el tema del bareque. Fernando Macías aportó la parte técnica y yo hago presencia con el enfoque histórico. Los 3 textos, articulados con un mismo diseño, dan un conjunto razonable, reforzando la idea de que sobre el bareque ninguna disciplina maneja una supremacía. Al bareque y por ende a los que lo amamos nos va mejor si el barequismo lo planteamos como un tema multidisciplinario. La obra de Jorge Enrique Robledo sobre el bareque y la sobre la historia de Manizales son sobresalientes. Con juicio, cuidado y persistencia, Robledo leyó todos los libros sobre la historia de Manizales y la colonización antioqueña, habidos convirtiéndose en un experto. Él les trae información a autores desconocidos, así como argumenta con datos que aportan los clásicos, como lo sería el por nosotros tan vilipendiado Padre Favo. Lo interesante del original Robledo es que lee historia partiendo de conceptos diferentes, obteniendo resultados obviamente novedosos que enriquecen la concepción que tenemos de la historia, disciplina encargada de nada menos que explicar el pasado del mamífero más cambiante que es el ser humano. Dista de ser revolucionario porque no busca cataclismos para avanzar, sino todo lo contrario, por medio del conocimiento, construye algo que con el tiempo se consolidará como una escuela. Eso sí, no acepta posiciones intermedias o deshonestas. Él es un pensador de largo aliento, exacto e íntegro. Con la entrevista que le hice, traté de reunir las ideas expuestas en sus libros anteriores, que hoy solo se consiguen en bibliotecas bien dotadas y no están permeando debidamente a las nuevas generaciones ávidas de nociones claras y generosas. Fernando Macías es una persona que nació 150 años tarde, ya que Salamina, su pueblo natal, dejó de ser un referente cultural, político, comercial e inclusive militar en Antioquia y por ende en Colombia. Hoy queda de esa dinámica sociedad colonizadora solo vestigios. Nos resta constatar que los días de luz para Salamina como parámetro cultural se agotaron. Macías, ya lo decía, está mentalmente articulado para otros tiempos, tiempos donde los valores giraban alrededor de las humanidades, donde para aspirar a ser presidente de Colombia se debía ser escritor, poeta o por lo menos un destacado gramático. Escribir, investigar o hacer versos es visto por la mayoría de nuestros paisanos como un capricho improductivo, el cual para ellos es indicio de un posible desequilibrio mental o desadaptación social que dista mucho de una actitud civilizatoria. Como salmeneño raizal, su hábitat está marcado dentro de muros de mestizo bareque y castizas tapias y tejas de barro. Fernando Macías en la región es reputado como un excelente restaurador de arquitecturas vernáculas, habiendo realizado obras en Pasto, Villa de Leyva, aquí en Bogotá y por supuesto en Salamina, y esa fue una de las ventajas competitivas que me motivaron a pedirle un aporte para este libro. Macías no solo escribe sobre bareque, sino lo sabe producir y convertir en una estructura física, no mental, como la mayoría de nosotros. Es Macías un eslabón de una larga tradición de trabajadores de la madera en Salamina, ya sea como constructores, ebanistas o carpinteros. Fue el padre Fernando aprendiz del maestro Eliseo Tangarife, aquel ebanista rionegrero que dejara atrás en el diseño de sus tallas y calados en las casas de Salamina las griegas hojas de acanto para reemplazarlas por la criolla flor del frijol. A la vez es Fernando de la casa de los Tirado Macías, del médico Carlos y del político Ricardo. Sé que Fernando admira especialmente a Ricardo Tirado Macías, no solo conserva valiosos documentos y el sable que acompañó a este guerrero en la fratricida guerra que duró 1000 días, sino hereda esa beligerancia política basada en ideales que se defienden preferiblemente con argumentos, pero que se posee la suficiente convicción y no se teme matar o morir por ellos.
Mi aporte se limita a ubicar un marco histórico y producir una cronología que permitiese especular acerca de una tipología. Se ama lo que se conoce y urgía darle unas bases a nuestra época para entender los múltiples valores que representa el bareque para la cultura y describir esa alma de la cual hablaba Bachelard. No me considero un nómada de las llanuras siberianas que abandona a los viejos por considerarlos un lastre en su lucha durante sus penosas correrías. El bareque es el peldaño que nuestros antepasados lograron asir, sobre el cual nosotros estamos firmemente parados, ansiando atrapar con las manos la siguiente estación. Por eso digo que hacer un libro es un acto político, porque quien no ha sentido las tablas de piso de esas casonas cuando se pisa con el pie limpio, su textura y las dilaciones entre ellas, quien no ha entrado en las sombrías habitaciones que huelen a abuelos cuyas caras se pierden en un pasado poco estudiado. Delinean los techos de teja de esos pueblos una supuesta simetría que parece más la visión hecha a través de un microscopio que permite ver los millones de musgos que con el tiempo han crecido sobre ellas, brillando en diferentes colores con los rayos del sol. ¿Quién no ha trancado una de esas altas puertas de 2 alas con solo un pasador de macana? El bareque nos une con un pasado que abarca varios continentes y múltiples culturas, vínculo que no puede ser disuelto así nomás. Soy un convencido que el alma de nuestra gente se siente más a gusto en esas casas de 4 varas de altas que en los apartamentos hechos en cemento. Hacer un libro es para mí un acto político que refuerza el sueño que tengo de construir un país más vigoroso y más coherente. Muchas gracias. A continuación quiero, si ya está lista la maquinita, unas imágenes del libro y ir haciendo unos comentarios corticos para entonces cederle el paso, el puesto al plato fuerte de la jornada, al senador Robledo, que haga su aporte a esta velada. Esto de estos computadores es bastante fregado, esos tienen unos duendes tremendos. Y cuando uno está de buenas, salen las fotos del paseo familiar de las últimas vacaciones. Vimos la colonización antioqueña tiene un deje muy curioso que se enfoca la historiografía en el problema de tierras, dejando de lado el aspecto cultural. Poetisas entonces como Agripina Montes del Valle, nacida en Salamina en 1844, que nació en Salamina, donde las recuas de mulas y de bueyes eran pan de todos los días, los colonizadores, las guerras civiles, todo esto sucedía y ella creó la respuesta versificada. Ella habló de ese tema y cuando hablamos de colonización nunca hablamos de la literatura en la colonización antioqueña. Y hay otro personaje sobresaliente, Gregorio Gutiérrez González, que uno lee el poema El maíz y es una instrucción cómo colonizar y nadie lo menciona, queda como aparte porque estamos muy centrados en el otro tema álgido. No sé si fue la izquierda la que nos implantó, digamos, esa nigua marxista, ese virus que es muy importante, es muy interesante, pero no debe ser el tema principal. Para mí la arquitectura es esa parte de la cultura inmaterial, hay que decir pues técnicamente, que demuestra y es producto de esa colonización, de esos pasos. Estas fotos todas son en Manizales, tomadas el año pasado, todas esas edificaciones están en pie, excepto la que vimos desarmar, destruir, esa era de los
del barrio Los Agustinos, y el edificio que van a construir encima, simpáticamente lo pusieron Hipona, la ciudad natal de San Agustín. O sea, ese es el respeto que tenemos por ese pasado. Dentro del libro describo las bondades de esta arquitectura, planteo de que es mestizo, de que hay un componente indígena interesantísimo y es un producto neto de la colonización, porque en la estación, en la matriz de la colonización antioqueña, que es Sonsón, se construía en Tapia y el Bareque, pero era en Cañabrava, no en Guadua. La adaptación de la Guadua, y eso sí es tema especial y exclusivo del arquitecto Robledo, él les explicará esa parte. A mí me interesa, a través de este libro, lograr una tipología, ubicarla desde la historia que estaba sucediendo y cómo se articulan. Yo con el senador Robledo tengo una discusión pendiente donde pienso que hay una parte que no es Bareque, que es otro tipo de arquitectura, y a veces se está mezclando el de la tabla parada con el Bareque y se echa todo en el mismo costal, y pienso que hay un momento histórico muy preciso y es muy probable que la tabla parada sea un producto que heredamos de los mineros ingleses, que no sea pues tan autóctonos. Manizales tiene un centro histórico discontinuo, de eso se ufana de haber establecido el Ministerio de Cultura y por ende no darle reconocimiento debido por la topografía. Manizales sufre 3 incendios en los años 20, en el 22, en el 25 y en el 26, finalmente quedan 32 manzanas destruidas, o sea, más de la mitad del pueblo se convierte en ceniza, y esa arquitectura, lo vemos en la película Manizales City y en las fotos antiguas, era en esta arquitectura de que lo que queda en pie es de los barrios periféricos, no de los barrios patricios, que entonces llamo yo que el Bareque patricio fue el que se quemó y queda mucho más sencillo, que ha sufrido una serie de adaptaciones. No sé si se podría apagar esta luz, se podrían ver con un poquito más de… Vemos aquí bien interesante lo de los balcones, cómo esta arquitectura jugó con el balcón completo, como lo vimos ahorita en esquinero, mediano y falso balcón, cómo se va desapareciendo y se va unificando la fachada de los edificios. Esta es una foto muy bonita, de pronto la última cuadra en Manizales de edificios de ese Bareque patricio que no se quemaron con el incendio y están pues con todo su esplendor. Estamos bregando ahora con el nuevo consejo declararlos patrimonio para hacer el resto de los papeleos ante el ministerio. Esta es la carrera 26 con calle 21, su parte periférica. Este es el barrio Linares, atrás pasaba el ferrocarril, adelantico da la vuelta. Este es otro caserón en plena avenida del centro. El constructor más pudiente reemplazaba la macana y la madera del balcón por hierro, que era un artículo de lujo porque había que traerlo lomo de mula. El ferrocarril no había llegado a Manizales. Ese es bien curioso, tiene pues una simbología masónica bien interesante. Aquí vemos que desaparece el balcón, es la ventana nomás. Aquí vemos el esquinero, el corrido, y hay una cantidad de juegos, pero queda ya de esa tipología la versión más económica, más sencilla. Bueno, yo creo que aquí ya con estas foticos ahí les quedó un abrebocas para el libro. Le cedo entonces la palabra al senador Robledo.
empiezo por agradecerle a la Academia la hospitalidad que nos brindan. Para mí realmente es un honor estar aquí con ustedes. Yo sé muy bien lo que representan los esfuerzos que personas como ustedes hacen para el verdadero progreso de Colombia. Luego, para mí, repito, es muy grato estar aquí y tener la posibilidad de dirigirles a ustedes unas cuantas palabras. La participación mía en ese texto que se está presentando hoy aquí, obra del doctor Pedro Felipe Hoyos, es realmente modesta. Es una pequeña entrevista sobre un tema específico que yo trabajé mucho tiempo, de cómo es la evolución del bareque en Manizales. Entendido el bareque como una casa que tiene muros de cañas y tierras. Y en Manizales esto va a adquirir una evolución realmente sorprendente, hasta el punto de que yo considero que estamos ante un fenómeno de importancia universal, tan particular, tan especial, que es de importancia universal y que es en buena medida como una especie de hilo conductor, o así lo usé yo en mis investigaciones, para entender un fenómeno cultural y económico y social y político de Manizales que es bastante más complejo de lo que cualquiera pueda imaginarse. Y el propio fenómeno del bareque también es de una complejidad sorprendente, hasta el punto de que en mis investigaciones, que fueron bastante largas, 10 o 15 años, ya no me acuerdo, nos tocó redefinir el término e inventarnos, digamos, en las definiciones, nuevas definiciones de bareque. ¿Sí? Entonces, empezando por el bareque que llamamos de tierra, que es el bareque del diccionario, que es un muro de maderas, cañas y tierras, y las cañas pueden ser guadua, chusques aquí en Cundinamarca, etcétera, en papiros en Egipto. Pero cómo ese bareque sufre una transformación realmente impresionante, porque los manizaleños, que se acaban de enriquecer con una velocidad sorprendente, querían que su ciudad se pareciera al París de ese entonces, o siquiera a Bogotá y a Medellín. Estamos hablando de 1880 y cosas de este corte, cuando Manizales era como la reina del aislamiento nacional y del atraso productivo. Entonces, y al mismo tiempo los temblores les tumbaban las casas de ladrillo y de tapia. Entonces hay un fenómeno realmente muy grande. Un día, si ustedes quieren, me invitan y con todo gusto me vengo con todas mis fotos y hacemos una cosa larga en ese sentido. Entre otras cosas, voy a estar la próxima semana en la cátedra Marta Traba en la Universidad Nacional de Colombia hablando de este tema. Y se pasa entonces del bareque de tierra, se pasa al bareque metálico, una cosa sorprendente que no vemos en las fotografías. También aparece el bareque de tabla y, por último, el bareque que llamamos encementado, que está, digamos, disfrazado de tal manera con mamposterías de arena y cemento que es casi imposible saber que se trata de un edificio originalmente de bareque, o por lo menos dentro de la concepción del bareque. Es un tema que, repito, se presta para muchas cosas, pero me voy a gastar más bien estos pocos minutos intentando interesarlos a ustedes en este fenómeno. Y no solo en el fenómeno del bareque, que ya es bien importante, pienso yo, en la historia de Colombia, sino en el fenómeno Manizales. Y entonces empiezo por decirles algunas cosas, bregándolos de interesar. Voy a actuar un poco como vendedor como instigador, mejor, de una cierta curiosidad. Y entonces empezar por decirles esto. Mucha gente lo ignora. Yo soy arquitecto de la Universidad de los Andes, y fui un arquitecto juicioso. Yo suelo decir que yo soy más bien como un profesor extraviado en el Congreso. Yo me gradué como arquitecto, después fui 26 años profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Manizales. O sea, echando tiza en serio, 26 años, profesor de tiempo completo. Y trabajé muy juiciosamente estas cosas. Esto del trabajo del que les estoy hablando es una investigación de 10 o 15 años. Hoy ya son 2 libros al respecto, 2 libros grandes, y probablemente logremos publicar un tercer libro al respecto de una investigación parcial sobre ese tema. Yo fui además muchos años miembro del Comité Técnico del Consejo de Monumentos Nacionales del capítulo de Caldas, y en la universidad hice toda la carrera y pasé por todas las categorías y por todas las distinciones que la universidad le puede brindar a un docente. O sea, lo que les quiero decir es que yo fui un profesor bastante juicioso. Y lo que tenemos aquí es un poco el resultado de ese trabajo. La parte principal de ese trabajo es un texto que ya no se consigue en librerías, pero ustedes lo pueden encontrar en bibliotecas, que se llama La ciudad en la colonización antioqueña, Manizales.
Es un libro, ya no me acuerdo, unas 250 páginas de formato grande, con centenares de fotografías y de planos, que resume, o mejor resume no, es la historia de Manizales, del desarrollo urbano de Manizales. El Bareque es apenas, digamos, un capítulo dentro del libro, pero muy importante, porque es como, el Bareque me funciona a mí como el que jala el hilo que desenreda el ovillo. Ese es un poco, digamos, el pretexto, además yo soy arquitecto. Pero es una historia del desarrollo urbano entre 1849 y 1930. Sustentada, ya les decía, por una investigación muy larga. Yo leí todo lo que hay en el archivo historial de Manizales entre 1849 y 1940, todo lo que hay sobre arquitectura y urbanismo. ¿Sí? O sea, es un trabajo bien minucioso que no es solo de arquitectura. O sea, hay una parte que es arquitectura, todo el análisis formal, etcétera, etcétera, todo este lío del Bareque, pero es una historia de las vías, es una historia de la agricultura, de la economía, algo de política, de las concepciones religiosas, de esa especie de gran lucha entre unos manizaleños que quieren modernizarse y una ciudad que no se los permite, y todas las complejidades, las curiosidades y las cosas graciosísimas de esa élite, ¿no? Ese es como el Macondo de la montaña andina colombiana, con todos sus detalles históricos demostrados. Les estoy echando estos cuentos bregando a convencerlos de que ojalá lean el libro, porque estén seguros que se van a divertir y van a disfrutarlo bastante. Ese libro además es Premio Nacional de Arquitectura en Teoría, Historia y Crítica de la 17ª Bienal de Arquitectura. ¿Sí? Y es con ese libro que yo adquiero la categoría de profesor titular, que es la más alta que la Universidad Nacional le concede a un docente. Es una obra realmente cuidadosa. Y para terminar, y espero que esto los acabe de interesar en leer el libro, y repito, si un día me invitan, con gusto me vengo y hablamos largo de eso. Es un tema bastante complejo y lo voy a dictar en estos días en la Universidad Nacional. Voy a leer un par de cosas que dijo Jorge Orlando Melo cuando presentamos ese libro aquí en Bogotá. Y me excusan que esto tiene toda la cara de ser un acto de propaganda y efectivamente lo es, ¿no? Sí. Dice Jorge Orlando Melo, esto es en 1996, dice: este es, en mi opinión, hablando de este libro, uno de los mejores libros que se ha publicado en el terreno de la historia colombiana. Es sorprendentemente bueno por muchas razones. Es un libro que realmente representa una ruptura en la historia urbana hecha en Colombia. Este es un libro de historia urbana, tiene esa particularidad, aun cuando se mueve por los asuntos de la ruralidad también. Dice, este de hoy es el primer texto de historia de una ciudad colombiana en el que encontramos una obra impecable, con unidad, con perspectiva analítica y con una gran cantidad de virtudes adicionales. A pesar de que el autor, por lo que leo, pues no lo conocía, es arquitecto, supera muy rápidamente el análisis tradicional de las edificaciones y planos urbanos. Se desborda hacia una visión integral del proceso de desarrollo de la ciudad. Leyendo este trabajo evocaba la obra de Norbert Elias sobre el proceso civilizatorio. Como ustedes ven, pues, digamos, yo me siento muy cómodo leyendo estas cosas, tengo que decírselo con toda franqueza y me excusan, ¿sí? Y concluye, dice, el autor logra hacer esa historia urbana integral que todos soñamos para muchas de las ciudades colombianas. Les insisto en ofrecerles que cuando quiera vengo por aquí, hablamos largo de estas cosas, creo que vale la pena. Les voy a enviar un libro de regalo, ya realmente está agotado, pero creo que es importante que ustedes aquí en la Academia de Historia lo tengan. Y nuevamente mis agradecimientos, para mí realmente es un honor haberme podido dirigir a ustedes. Muchas gracias. Muy bien, de nuevo, pues muchas gracias a los conferencistas por la generosidad que tuvieron al participar, a hacer presencia pues en la sesión de hoy, por la copa de vino a la que amablemente nos invitan, a todos ustedes por la asistencia. Está también el presidente del Club Filatélico de Bogotá, el presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia, Academia de Ciencias Geográficas, el presidente de la Academia Colombiana de Genealogía. Muchas gracias a todos ustedes por la asistencia. Con el Club Filatélico de Bogotá estamos iniciando un proceso para que acá en la sede de la Academia a mitad de este año se haga Exfilbo, la Exposición Filatélica de Bogotá, que hace el Club Filatélico junto con el Club Filatélico de Madrid, y yo creo que va a ser un evento muy interesante a mitad de año.
entre otras actividades. De nuevo, gracias a todos los asistentes, a los académicos, y bueno, en 15 días nos veremos nuevamente. Doctor Luis Horacio, si tiene alguna tema adicional. Agotamos así el orden del día, los convoco para la segunda sesión el 7 de marzo con la posesión de la doctora Victoria Peralta como académica correspondiente. Agradecemos nuevamente a los expositores y los invita el editor a una copa de vino en el Salón Alberto Lleras. Buenas noches y gracias por su asistencia.